Camino 33 es amando hacer lo correcto. ¿Ok? Oev et tzedakot. Eso es lo que... ¿Qué es lo que era amar? ¿Qué es lo que es el amor? Dar. No. No era una Identificar los aspectos positivos de nuestra persona. No. Muy parecido, pero no. Es una emoción que uno hace cuando ama. Perdón, un segundo. Él estaba hablando, un segundo. Es una emoción que de identificar al otro por su esencia. Por lo positivo. Las calidades positivas Por las esenciales. Muy parecido. Primero, muy bien por su cuaderno. No, no es un cuaderno, es una hoja. Ok, o sea, me llamé Arde. Cuando uno mira la calidad del otro, y esto hace con que solo identifique el bueno, y con que todo que lo hace es bueno. Con el amor se manifiesta, ¿no? El amor, recuerden esto porque es muy importante, porque les va a servir un montón en sus parejas, un montón. ¿Ok? El punto del amor es así, es una emoción placentera, motivante, que viene de identificar en la otra persona cosas positivas e identificar a la persona esencialmente con ellas. Son dos etapas. Identificar lo bueno que tiene y después decir que esas cosas buenas que tiene son su esencia. Todas las cosas negativas pueden existir, pero no son su esencia. Esto es su esencia y es todo bueno. En su esencia es todo bueno. Otra vez. No, es una emoción placentera que viene y motivante, que viene de identificar cualidades positivas en otra persona e identificar a la persona como esencialmente esas características positivas. ¿Ok? Voy a hacer una pregunta. ¿Está bien? Me quedé en la segunda parte. ¿Cuál? Emoción placentera motivante que viene de identificar cualidades positivas de la persona. Ok. E identificar a la persona como esencialmente esas características. Repásenlo un segundito, a ver si lo pueden repetir. Bueno, sí quiero preguntar. A ver, adelante. Usted dice que es placentero y motivante. Correcto. Mi pregunta es si ese placer y esa motivación es a priori o posteriori. O sea, yo siento amor y eso me genera placer. Y también motivación. Y o sea, entonces es consecuencia del amor. Sí, es una emoción No que es, por definición, es placentero, el amor es placentero y motivante. ¿De dónde viene? De todas estas otras porque cosas. si no está en esas cosas, yo no me puedo sentir motivada. Obviamente. Y no puedo sentir placer. Obviamente. Entonces es la consecuencia de identificar esas características. Obviamente. Muy bien. ¿Entendieron la pregunta y la respuesta? Aparte del obviamente. Es como ya lo tienes. Muy bien. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Alguien lo puede repetir sin leerlo? No, pero yo no entendí lo que Es estaba una hablando, está emoción escribiendo. placentera y motivante que me permite identificar No que me permite. No me permite nada. Viene de. Es un resultado de. Viene a identificar características positivas de esa persona que posteriormente yo las voy a manejar o las voy a ver como la esencia de esa persona. Bidiuk. Muy bien. ¿Entendieron? Sí. Sí. Ok. Eso cuando se trata de personas. Lo mismo opera con objetos. ¿Ok? Con cualquier tipo de objeto que yo esté observando. Puede ser persona y puede no ser persona. Ahora, esto implica que el amor no es necesariamente ciego. De hecho, no es sano que el amor sea ciego, como dicen en Occidente. ¿Sí? El amor no es ciego. El amor ve muy bien, solo que identifica y se enfoca en lo positivo y describe lo otro como soluble, algo que se puede resolver. ¿Okay? ¿Cuál es el punto?
El punto es que siempre veo lo negativo también. Es muy importante. En el amor tengo que identificar también lo negativo. Solo que lo negativo no es la esencia de aquello que yo amo. Eso es toda la diferencia. El Humash dice, vas a amar a Dios, tu Dios. ¿Por qué? ¿Cómo hago eso? Identifico lo positivo de la cosa, consciente de lo negativo. ¿Qué significa lo negativo de amar a Dios? ¿Cuál es la parte negativa de amar a Dios? El compromiso que El compromiso, la incomodidad. Es un desafío espectacular. Uno crece impresionante, pero es incómodo. No todo el mundo ama. La gente la considera loca, la consideran toda clase de cosas raras, ¿ok? Entonces el amor está acompañado de compromiso, si no... Obvio. No es que si no hay motivación y no hay placer. Hay placer y motivación, pero yo no lo asumo, ese amor va a desaparecer. O sea, para que ese amor perdure, yo tengo que estar Solo con compromiso. Solo con compromiso. Por eso se necesita que tú va y que tú shin. Porque si no, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, la cosa no dura. ¿Está claro? Aunque hay amor. No existe. Porque ese amor, sin compromiso, solamente mientras las cosas son lindas. ¿Y cómo Después te pasa? desaparece. No entiendo muy bien el amor a las cosas. El amor a las cosas, por ejemplo, amor a hacer las cosas bien. Ah, pero Yo no un porque- objeto. Objeto es cualquier situación o cualquier cosa, la puedo llamar un objeto. Todo es un objeto. Un ser humano también es un objeto de estudio. La antropología estudia al ser humano. Como objeto de estudio es el ser humano. Pero como objeto igual se está refiriendo a un ser vivo. También se llama biología. Pero no, cuando Puede ser a tu dices, trabajo. cuando dices objeto no te estás refiriendo a... No me refiero a un objeto inerte. Ah, una cosa. Esa. Me puede dar cualquier tipo de objeto que también puede ser vivo. ¿Ok? O sea, cuando se dice objeto no se refiere a cualquier objeto. Normalmente hoy lo usamos coloquialmente, así como en la calle se usa como que objeto es un objeto inerte, como un objeto que no tiene vida. Pero eso no necesariamente, objeto sirve para cualquier cosa. Cualquier cosa en la que pueda poner mi vista se llama un objeto. Mi observación. De hecho, de ahí viene la palabra. ¿Sí? En relaciones de amistad no hay un compromiso como en las relaciones de pareja. No. ¿Cómo uno hace para que...? Sí, hay compromiso. Pero hay amistades que... Uno puede tener muchísimo cariño, que en hebreo también se llama ahavá, también se llama amor, pero no es el mismo tipo. Y como no vamos a hablar de amores de pareja, porque estamos hablando de amar, hacer lo correcto, entonces eso no es un tema que vayamos a tocar, no al menos hoy. ¿Ok? ברוך אתה אדוני מלך שהכל נברא. ¿Tiene algo correcto? Atzedakot. Oev et atzedakot. Ama hacer lo correcto. ¿Sí? Tzedakot. ¿Qué es lo que es correcto? Tzedek, la shon tzedek. Lo que es justo. Lo que corresponde. ¿Okay? ¿Cuál es la parte negativa? ¿Y cuál es la parte positiva? Primero reconozcamos cuál es el problema. Cuando a una persona le dicen tienes que hacer lo correcto, cuando una persona se relaciona con que tiene que hacer lo correcto, la reacción natural, instintiva, emocional es de rechazo. Lo hacemos porque estamos obligados, no porque queremos hacer lo correcto. Es lo normal. Si a una persona le dicen tienes la obligación de cumplir las leyes del tránsito, si pudiera evitarlo, lo evitaría. Pero tiene la obligación, no me queda otra, tengo que hacerlo. Tengo que cumplir con las leyes de lo que sea, ¿sí?
tengo que cumplir en la pareja. No puedo salir con otra persona porque estoy casado. No puedo. Si pudiera, lo haría. Hay un error en ese pensamiento. ¿Cuál es el error? Que entonces no va a construir ninguna relación. No, porque puedo tener mi relación, puedo estar casado. Va a estar siempre buscando una forma de, como que... De no hacerlo. Exacto. ¿Por qué? Porque no lo quiere hacer. Que no tiene la conciencia de que... Porque no lo amo. Este es el problema. No amo hacer lo correcto, implica, no me motiva y no encuentro placer en la parte positiva que tiene hacer lo correcto. ¿Por qué podría pasar eso? No entendí por qué podría pasar. ¿Qué es lo que es amor? No sé, no Identifico lo positivo, me genera placer y me genera motivación para hacer. ¿Correcto? No lo tengo, No tengo amor, no tengo motivación. entonces no tengo ni motivación ni placer. Pero yo puedo decir algo que... Puedo decir lo que quiera. Mira aquí, lo puedo leer. Dice, ¿cuál es el fin de amar lo correcto? Es ver lo positivo de las cosas para hacer lo correcto. Lo terrible de un mal enfoque es que no permite mi mejor placer. Eso lo dijimos la semana pasada. Por eso. Sí, claro. Eso quiere decir, Estamos hablando de lo mismo. por eso Sí, quiere decir qué bueno, lo dijimos muy parecido. si yo amo lo correcto, es un buen enfoque. Correcto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que el problema ¿cuál es? El enfoque. El mal enfoque. El mal enfoque. Eso es todo el problema. Estamos enfocados entonces, si no estamos enfocados correctamente, ¿en qué estamos enfocados? En lo malo. En lo negativo. En lo negativo. ¿Qué es la parte negativa de hacer lo correcto? El placer. No, el placer es positivo, es lo que me motiva. El incómodo del compromiso. La incomodidad del compromiso. Eso. ¿Le suena razonable? No querer, el no querer hacer. Es El tremendamente hacerlo porque razonable. me toca, no porque... Porque no quiero hacerlo y no tengo otra que hacerlo. Como no me queda otra que hacerlo, nunca pensé si tengo placer o no. ¿Qué es lo que dijimos cuando estábamos estudiando este tema del placer? ¿Sí? En la Universidad Koach. ¿Se acuerdan que tuvimos una de las primeras clases que dijimos que el ser humano se mueve? ¿Por qué se mueve? Buscando placer. Pero dijimos hay un truco. No es por el placer real, sino por el placer percibido. Que yo percibo que voy a tener. No por el placer que voy a tener, sino por el que creo que voy a tener. Si yo me enfoco en la parte en la que... Y el problema es que el placer que voy a tener depende de cómo yo quiero ver la cosa. Porque tiene que ver conmigo. Entonces, si yo veo la parte negativa aquí, es decir, la restricción en la cosa que voy a ejecutar, entonces obviamente no tengo placer. Les doy un ejemplo práctico. Ustedes saben que a los hombres en general nos gusta jugar fútbol. Imagínense un hombre que le quieren explicar para motivarlo para que juegue fútbol. Quiero que sepas que no puedes pasar por esta línea. Está prohibido. Está prohibido que la pelota salga por acá. Está prohibido. Está prohibido que la toques con las manos. Está prohibido. No puedes moverte así. Solo puedes dar pases. Solo si el caballero de ahí, ese vestido de negro, dice esto es gol. Si no, no es. No importa lo que digas. Tienes que correr todo el tiempo. Está prohibido que te quedes quieto. Ese de ahí y ese de allá pueden atajarlo con las manos. El resto no es. Y solamente si están en esta parte. Después no pueden. Está prohibido. ¿Qué tan motivante es esa explicación del fútbol? Nada. Cero. Ahora, si yo... Porque hay muchas limitaciones. No es que hay muchas, son menos limitaciones de las que tiene. Tiene muchísimas más limitaciones el fútbol. Pero son las limitaciones las que hacen que sea un juego agradable. Lo que pasa es que solo se está El mostrando... punto es, ¿dónde pongo el foco? Está prohibido esto, está prohibido esto, está prohibido así, está prohibido así, está prohibido así, está prohibido así. ¿Por qué está prohibido? Porque me tengo que poner de acuerdo para que tenga un orden para que yo pueda jugar. Porque si no tengo reglas, no hay cómo jugar. Las reglas son limitaciones siempre.
Ahora, si yo veo la regla como algo negativo, obviamente no voy a querer jugar. Vayan al gimnasio. Está prohibido que te quedes quieta. Tienes que estar levantando pesas todo el tiempo. Si no, te van a echar, no sé, cualquier cosa. Nadie va a ir al gimnasio así. No tiene ningún sentido. ¿Por qué sí se va al gimnasio? ¿Por qué sí se juega al fútbol? ¿Por qué sí se canta? Si no haces la armonía correcta, va a sonar mal. Está prohibido. Esta armonía está mal. El punto en la música es que es placentera. A pesar de que tiene matemáticas y tiene toda clase de reglas y tiene toda clase de cosas aceptadas y no aceptadas. Hay modas. Me estoy enfocando en lo positivo, entonces puedo disfrutar de la cosa. Incluso que esté la cosa positiva, puedo no estar disfrutando porque estoy viendo solo lo negativo. ¿Hasta aquí es claro el problema? Sí, yo tengo una pregunta. Heavy el problema, ¿o no? Sí. Cuando estuvimos en la clase de Alajá, justo decimos que lo que los rabanim hacen es poner todas las prohibiciones primero para después lo que es permitido. Entonces, ¿no tenemos que amar hacer estas cosas? El motivo también lo expliqué. Sí. ¿Qué fue el motivo? Porque si no la gente piensa Porque que si puede hacer no, todo. la gente, todos, tendemos a hacer una cosa que está mal, que es leer rapidito. No entender lo que nos dicen para salir rápido del tema. Quiero saber, ¿puedo o no puedo? Puedo estar en el último inciso de la última alajá. No me interesa llegar hasta allá, quiero que me lo digan rápido. En Israel, la gente se viste con toda clase de uniformes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente quiere que le digan rápido quiénes son. Y no tienen paciencia para conversar con el otro, para entender cuáles son los matices que esta persona tiene y que el resto no tiene. Entonces quieren un uniforme. Si te vistes con esta equipa, entonces piensas así. Te vistes con esta otra equipa, piensas así. Eres de este equipo, de este otro equipo. Eres de este fútbol o de este otro. Como eres, ¿sí? En todo el mundo funciona igual, pero en Israel es mucho más. Eso tiene una parte muy buena. La Torah lo destaca como algo muy bueno. Pero es natural en Eretz Israel. En algún momento quizás podemos tocar el tema. Blinever. El punto es que dado que la gente solo quiere una pastilla simple para resolver los problemas, a Jajamim no le queda otra que, conociendo el funcionamiento de la cabeza de la gente, explicar primero todo lo que está mal y sobre eso empezar a limpiar lo que sí se puede hacer. Pero si lo hicieran al revés, entonces la gente no escucharía el final de la historia y harían cosas que están mal. Es preferible que piensen que no se puede hacer algo que sí se puede hacer, a que hagan algo que está mal pensando que se puede hacer. Es por eso. Ok. Segundo paso es entender que sí tenemos la percepción del placer. Behemet, sí existe el placer de hacer las cosas bien. Les doy un ejemplo. Piensen ustedes en casos como este. ¿Alguna vez estaban en un supermercado, pagaron y les devolvieron más plata de las que tenían que devolverle y ustedes las devolvieron? Sí. ¿Cómo se sintieron? Una vez estuvieron en el colegio y estudiaron bien para una prueba, con tiempo y todo lo demás, y les fue bien. No. No, en el caso que les fue bien. ¿Y se sintieron mejor o peor que cuando no estudiaron y les fue bien? No, se sentía mejor cuando no estudiabas y te iba bien. Obvio. Eso habla muy mal de la sociedad en la que vivía. Sí, o sea, Porque era en como algún premio. momento, porque es que no es por el tema de estudiar en la casa, sino de que, digamos, una previa que era solo de conceptos que se vieron en clase. O sea, aprendiste y prestaste atención en clase, no necesitaste estudiar en la casa. Un segundo, está muy bien. O sea, Pero eso, por eso fue- ¿por qué era agradable? ¿Porque prestó atención? Sí, ¿O porque le fue bien? Porque presté atención y me fue bien, porque Ya supe fue. que O sea que lo aprendí. hizo correcto y tuvo un buen resultado.
el hacer lo correcto en forma automática, cuando yo lo reconozco, me da placer. Hacer lo correcto me da placer. Y de hecho, es interesante, lo dijimos hace una semana o 2 semanas atrás, lo dijimos también, es nuestro mayor motivador hacer lo correcto. Estamos dispuestos a morir por hacer lo correcto. Lo que implica que esto es muy raro, porque nuestra mayor motivación es hacer lo correcto, y sin embargo ocultamos ese placer gigantesco de hacer lo correcto y nos enfocamos en lo negativo de hacer lo correcto y perdemos todo el placer que podríamos tener. Quiero decir como estamos dispuestos a morir. ¿Ah? ¿Has escuchado hablar de los terroristas que se vuelan para matar gente? ¿Por qué lo hacen? Porque creen que está haciendo lo correcto. ¿Han escuchado de los héroes y los mártires de los países? Murieron por hacer lo correcto. ¿Han escuchado hablar de los policías que mueren en el servicio? Por hacer lo correcto. Y la gente los honra porque es glorioso morir haciendo lo correcto. Claro, pero si de verdad nos guiáramos por eso, estaríamos en una sociedad perfecta, porque todos harían lo correcto. Ese es exactamente el punto por el que no estamos, porque nadie se enfoca en hacer lo correcto. Pero Por el muy placer. Idealista, decir que No. todos se van a regir por hacer lo correcto y entonces... No, yo no estoy diciendo que todos se van. A mí me encantaría que pasara, ¿ok? Vamos a ponerlo así, me encantaría que pasara. Pero primero tengo que reconocer 2 cosas. Una, ¿cuál es el problema? No identifico el placer de hacer las cosas correctas. No lo veo. Me tengo que relacionar con que tengo que ir a hacer un trámite y ese es el trámite correcto. Tengo que pagar a tiempo una cuenta que tengo y si puedo como no pagarla inmediatamente, lo evito. Mejor. Todos hacemos lo mismo. Segundo paso es reconocer que si yo pagara y tuviese todas mis cuentas al día, estaría mucho más satisfecho conmigo. Me produce placer el cumplir, el hacer las cosas bien. Me produce placer. Tercer paso es entender que ese placer es el mayor placer que puedo tener. No el mayor, pero uno de los mayores placeres que puedo tener. Lo que me hace cuestionar el paso en donde estoy parado. Si es uno de mis mejores placeres, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que no lo tengo? ¿Se entiende la lógica? No estoy diciendo que la gente tiene que ser así o no. Es la mecánica con la que estamos viviendo. Tengo que estudiar, estoy estudiando ordenadamente de qué se trata este tema. Eso es todo. ¿Está bien? Ahora sí. No, yo hay algo que no entiendo de este punto todo. Va a callar. Que si cada uno vive como en su percepción de lo que es correcto. Ok, todavía no hemos llegado ahí. Un segundo. Entonces, ¿cómo...? Pero primero reconozcamos el problema. Si yo me estoy enfocando en lo negativo, en la restricción, obviamente no disfruto la cosa. No, yo no estoy hablando de disfrutar lo que es correcto. ¿No? ¿De No. qué estamos hablando? No, mi pregunta no es eso. No, obviamente no. Obviamente, tu pregunta no. Pero eso no implica que... No es el paso. Todavía no estoy... estoy avanzando hacia allá. Ah, ok. De hecho, el próximo camino, Meisharim, que es el próximo camino, se trata exactamente de ese problema. Cómo determino qué es lo que sí es correcto y lo que no es correcto. Tiene que ver con otras cosas que ya estudiamos, que es Binat Alev, pero lo demás es un tema aparte. Ah, ok. Primero tengo que sacar el placer que existe de hacer lo correcto. Eso, punto. Incluso que yo esté equivocado en qué es lo correcto, sé que hay un tremendo placer en hacerlo. Eso es todo el punto. Tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ese placer. ¿Ok? ¿Cuál es el error que cometo? Disfrutar del enfoque malo. Correcto. No sé si disfrutar, pero ver solamente el foco del vaso medio vacío, típica frase, ¿no? Como en el punto en el que es negativo y no me enfoco en lo positivo.
La Mishnah en Avot, en el Perek Sheini, el Rabbi Yehuda, dice que hay ¿cuál es el camino que una persona tiene que seguir? Pregunta Rabbi Yehuda en la Mishnah, y dice: el que es lindo para él y lindo para la gente, y acostúmbrate a pensar en la pérdida de hacer una mitzvah en el zahar de hacer la mitzvah contra su pérdida, y en la pérdida de una verá contra su ganancia. Es interesante que invirtió los roles, ¿sí? Cuando habla de la mitzvah, de un precepto, Rabbi Yehuda dice: acostúmbrate a pensar en cuánto ganas y después en cuánto pierdes. Primero enfócate en lo positivo y después saca la cuenta en lo negativo. Cuando hagas lo mismo con una verá, enfócate primero en lo negativo que tiene y después piensa en lo positivo que podría ser. ¿Por qué? Porque depende del foco. Si yo me enfoco en la mitzvah, en lo que gano de la mitzvah, ¿qué es lo que gano en la mitzvah? Placer permanente, eterno. Entonces, si tengo conciencia primero de eso, que es lo que tiendo a no hacer, porque si lo dijo Rabbi Yehuda es porque es una novedad. Si es la novedad, implica que yo lo hubiese hecho al revés. Y es evidente. Cuando yo enfrento una mitzvah, ¿qué es lo primero que pienso? Tengo que... Viene Rabbi Yehuda y dice: no, piénsalo al revés. ¿Cuánto vas a ganar? Placer eterno. ¡Ah! Placer eterno. ¿Qué tanto placer? Espectacular. Ya fe. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir esfuerzo. ¿Cuánto? Limitado, porque para hacerla aquí no la pasé, así que tiene que ser una cantidad mínima. ¿Tengo motivación ahora para hacer la mitzvah? Obvio. Placer eterno contra por un poquitito de trabajo. Placer. Al revés, cuando se trata de una verá, la pérdida de la verá, ¿qué es lo que perdí? Placer eterno perdí. Eternamente voy a estar pagando por la tontera que hice. Ya, ahora piensa lo lindo y agradable que es fumar. O lo que sea. ¿Sí? Obviamente tengo mucho menos motivación porque estoy enfocado en lo trascendente de lo que estoy haciendo. Lo positivo o lo negativo que es trascendente en lo que estoy haciendo. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde pongo el foco? Este es el problema. ¿Cómo llegué a ponerlo mal? Próximo paso. ¿De dónde aprendí a ver mal el placer? Aprendizaje que me quitó el placer. ¿Cómo? Porque es lo normal. No es lo sano, pero sí es lo normal. ¿La situación? Por educación. Aprendí a hacerlo así. Fíjense que los niños cuando nacen están enfocados tanto en el placer que no hay niño que esté llorando todo el día. Solo llora cuando está pasándolo mal. Pero cuando lo está pasando mal es señal de que hay algo que está mal. No existe un niño de menos de 2 años que esté llorando todo el día, a menos que esté enfermo. No sé, hay niños que son berrinchudos. Berrinchudos. Están llorando y lloran porque hacen berrinche. No conozco ninguno que esté todo el día en eso. Y antes de que hagan berrinche, estoy hablando en el periodo antes de que aprenden a que con el berrinche, una pataleta, pueden conseguir todo lo que quieren. Porque en el fondo es su lenguaje. Gritan, patalean, berrinchan y consiguen lo que quieren. Les enseñaron que esa es la forma de conseguir las cosas. Antes de que aprenda eso, el niño en forma automática disfruta todo el tiempo. ¿Y qué es lo que disfruta? Aprender a pararse, aprender a hablar, aprender a mover las manos, aprender a tomar cosas, a ver cosas, sonidos. Todo lo disfruta. El aprendizaje lo disfruta. Y es notable porque aprendemos y hay un placer natural en aprender. Ok. Algo interno.
Hay un placer natural en aprender cosas. ¿No les ha pasado que ustedes aprenden un concepto y es como, ¡guay! ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando pasa eso es porque estamos teniendo placer del aprendizaje. Y es lo natural. Aprendemos a no tenerlo. Aprendemos a no disfrutar aprender. Pero Sí. no sé si viene al caso, pero eso como que sí, aprendemos, pero es como que es un proceso hasta llegar al aprendizaje. Como que a veces estamos en el camino y nos cegamos porque no quiero hacerlo y qué fastidio y todo lo que ha estado hablando. Pero llegamos a un punto donde entendemos como que, sí, tenían razón, tenía que hacerlo y por fin aprendí. Cuando normalmente uno dice tenía que hacerlo, implica que tengo pero no quiero. Eso es normalmente. Normalmente. ¿Por qué? Porque el tener que viene de una obligación, tiene una connotación en forma automática negativa. Cuando uno, en psicología, las que son psicólogas acá saben que cuando uno dice algo, normalmente refleja mucho más de lo que uno cree internamente que lo que uno le gustaría que dijera. ¿Correcto? Por eso uno trata de corregirse. Vamos a hablar en un segundo más el próximo capítulo vamos a hablar de eso. Pero uno trata de corregirse, ¿por qué? Porque uno sabe que quiso decir algo que no, en principio no está bien, pero es lo que en realidad quiso decir. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, cuando uno dice, ok, entendí, bueno, tengo que hacer, no es, guay, qué lindo, quiero hacer. Cuando tengo que hacer tefilá, es distinto que me estoy perdiendo la tefilá. Es completamente distinto. Es estoy diciendo lo mismo, pero no tiene nada que ver. Una es, tengo la obligación de, y ojalá pudiera no hacerlo, pero tengo la obligación de. La otra es, me lo estoy perdiendo. Me encanta hacerlo, me gustaría hacerlo, pero no estoy pudiendo hacerlo. Algo que me impide hacer algo que quiero hacer, y lo otro es, tengo la obligación de hacer algo que no quiero hacer. Entonces depende, uno puede entender que es lo correcto, pero no implica que uno esté disfrutándolo. ¿Por qué uno no lo disfruta? Aprendí a no disfrutarlo. ¿Cómo aprendí? Me acostumbré por educación a mirar aquello que es negativo en lo que está correcto de hacer. Cuando yo estaba en el colegio, me enseñaron historia griega. Estamos hablando hace 30 años atrás, una cosa loca. Pero bueno, historia griega. Y la historia griega, una de las cosas que el profesor de historia, señor Contreras, decía, era como, no solamente él, había muchos, y como era parte de las historietas, y qué sé yo, Ulises, leyeron esas cosas, ¿no? Ulises, la Odisea, todas esas cosas. Era como la gloria del pueblo espartano. Esparta era un pueblo, una ciudad de Grecia, ¿se acuerdan? En la que todos eran militares. Todos eran militares. Todos los hombres eran guerreros. Y los mataban si no eran suficientemente hábiles. Y los castigaban cuando eran pasaban por un rito de pasaje que era para convertirse en hombres, los dejaban solos y tenían que ir y sobrevivir. Una de las tareas que tenían que hacer era ir y robar. Y si los pillaban, los castigaban porque los pillaron. No por robar, sino por no haber sido suficientemente hábiles para que no los castiguen. En Latinoamérica sucede mucho, lamentablemente, que están los chantas, piolas, los ¿cómo se dicen? Los vivos, los etcétera, etcétera. Son todos estos personajes que le dan la vuelta al sistema y hacen exactamente lo necesario para que nadie los pueda capturar. Se vive en negro en Latinoamérica, ¿cierto? Sin pagar impuestos, por ejemplo. La mayor parte, hay motivos para que sí, hay motivos para que no, pero en la mayor parte de Latinoamérica es un problemazo el tema de los impuestos.
Estoy en contacto, por ejemplo, con gente de México que no tiene cómo demostrar, ganan un montón de plata y no tienen cómo demostrar porque no existen para impuestos internos en México. Porque así se vive. ¿Tiene sentido? Puede ser que tenga sentido. Mira, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? En Argentina también, me acuerdo cuando me casé, mi mujer siempre me decía, como la gente, no, de hecho, mucho antes de casarme con mi mujer, conocí Argentina y es muy interesante que la gente iba y compraba y no había facturas, boletas, no se daban boletas. ¿Por qué? Porque nadie paga impuestos. Y el que paga es tonto. El que paga es tonto. Es un buen motivo por el que es tonto, porque al final se van a robar la plata, lo que sea, como hay todo un tema de lo que fuera, da lo mismo. El punto es que el sistema está construido para que yo soy tonto si cumplo la ley. Hacer lo correcto es de tontos. ¿Quiero hacer lo correcto? Pero depende de la sociedad. Obviamente depende de la sociedad. Pero en todas las sociedades opera en distintas facetas. Hay algunas en las que se cumple perfecto la ley, pero por ejemplo... Hacer algo bueno en otra sociedad está mal. Pero por ejemplo, hacer algo bueno está mal. Bueno, la ley se cumple, pero ser una buena persona. Por ejemplo, Sdom y Amorá, ¿sí? las dos ciudades que fueron destruidas, eran 4, pero no quizá. Las ciudades que fueron destruidas por Akadosh Baruj Hu, junto con Sdom y Amorá, hay un midrash que dice que la gente odiaba a los visitantes, a los orjim, a toda la gente que venía a hospedarse en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Tenía una cama modelo. Tenía una cama, entonces venía un visitante, lo ponían en la cama. Si el tipo calzaba con la cama, perfecto. Si el tipo no calzaba con la cama, si era muy corto, lo estiraban. Y si era muy largo, le cortaban las piernas para que calzara. Porque tenía que calzar. La ley era que la persona tenía que ser como todo el resto. Había que normar todo. Cumplían con la ley, perfecto. Eran meritorios de la destrucción. Porque estaban haciendo perfecto, pero hacer el bien no era parte de su heshbon. Hacían lo que le decía la ley, pero no el heshbon. De hecho, la Mishnah en Avot, cuando trae el caso, dice, hay 4 características en los seres humanos, ¿sí? Los que dicen que lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, lo que es mío y lo que es tuyo, etc. ¿Sí? Cuando dice la Mishnah, lo que es mío, lo que es tuyo, dice, ese es midat beinoni, es una midat normal. Veyeshomrim ze midat sdom, y esta era la midat que tenían los sdomim, la gente de Sodoma. ¿Por qué? Lo que es mío, lo que es tuyo. Está ok, es lo normal. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Sí, hay 2 connotaciones en eso. Yo tengo derecho a lo mío y tú tienes derecho a lo tuyo. Eso es una cosa y es normal. Lo que es tuyo y te quedas ahí. Y lo que es mío y yo me quedo acá. Eso es midat sdom. Es decir, no es lo que me corresponde porque para que las cosas funcionen, sino porque quiero que las cosas sean así. ¿Se entiende la diferencia? Que en uno lo hago por obligación y en el otro no. En un lado lo estoy buscando para que la sociedad funcione y en el otro para tener permiso para que nadie se meta en lo mío. En una midá es una midá de orden social que está muy bien, que tengamos derecho a la propiedad privada, básico, ¿sí? Se probó que el modelo en que no existe la propiedad privada no funcionó. Por otro lado, si yo aumento y quiero guardarme porque es mi derecho a hacer lo que yo quiera, estoy haciendo algo negativo. Por ejemplo, hoy en el mundo occidental, no solo en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Estados Unidos, un tema con la privacidad. ¿Por qué es tan importante la privacidad? A tal punto que fue un problema en Estados Unidos que se pudiera investigar a los posibles terroristas. Tuvieron que cambiar la legislación, creo que incluso la Constitución estaba en contra. Fue un debate enorme en el tiempo del 11 de septiembre. Poco después empezaron a montar todo un aparataje de supervisión y se estaban metiendo en todo y estaba mal. ¿Por qué estaba mal?
Fíjense lo curioso de esto. En Israel, por si acaso, para que sepan, el concepto de la privacidad no existe para el mundo del bitajón, como no existe, no tiene ningún sentido. Se escucha todo lo que la gente dice en todos los teléfonos, en todos los idiomas, todos los mails, todas las comunicaciones, todas están supervisadas en términos de seguridad. Hay máquinas especiales. ¿Por qué? Porque para Israel sobrevivir y que la gente viva y esté sana es más importante a que tengan un permiso de hacer lo que quieran en privado. En Estados Unidos no. En el mundo occidental no. Es más importante que yo pueda hacer lo que quiera dentro de mi reshut, sin dañar a nadie, pero haciendo lo que yo quiera. Es más importante que el país esté a salvo. Que la gente no se muera es menos importante que yo pueda hacer lo que yo quiera puertas adentro. ¿Por qué? Porque obviamente es una necesidad si lo que voy a hacer no es lindo. Pero si lo que voy a hacer está ok y nadie va a reclamar, ¿por qué va a ser más importante? El único motivo por el que le quiero cubrir es porque así tengo permiso de hacer cosas que todo el mundo sabe que no están buenas. Un heshbon fácil y lamentablemente muy duro para la sociedad occidental. Entonces, ese es el concepto de Sdom. Como lo mío, yo lo guardo para poder hacer lo que yo quiera. Eso es egoísmo. Eso es básicamente egoísmo. El motivo por el que se destruyó Sdom según el Yeshon Leib. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces dijimos, amar la tzedakah, el tzedakot, amar a hacer lo correcto, implica que quiero que lo que tengo que hacer es que enfocarme en lo positivo que tiene hacer lo correcto, que es el máximo placer, uno de los grandes placeres que puedo tener en este mundo. ¿Okay? Y que lo que estoy haciendo mal es que me entrené para no hacerlo. Y les estaba mostrando cómo la sociedad nos enseña, la sociedad, la cultura alrededor, nos enseña a no hacer lo correcto de distintas formas, y producto de eso aprendimos. Toda cosa que se aprende se puede desaprender, pero no puedo desaprenderla diciendo no voy a seguir haciéndolo. Tengo que cambiar mi funcionamiento por uno alternativo que sí sea como me parece. O sea que lo que tengo que hacer es enfocarme en lo positivo de hacer las cosas. ¿Ok? Un segundo porque creo que no traje voy a revisar mis apuntes para no perderme en ninguna parte. Hay un placer que uno tiene, y esta es parte importante de este cuento, que es que uno, como dijimos, uno tiene placer de hacer las cosas correctas. ¿De dónde sale ese placer? ¿Cuál es el placer? ¿Cuál es el foco de ese placer? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que yo estoy viendo que me da placer? Hice mi tarea, el profesor me dio una tarea, o la profesora me dio una tarea, la hice. Y me da placer, un placer de que puedo estar inconsciente, pero mira, si me enfoco, puedo volverme consciente del placer que me produce. ¿Cuál es ese placer? ¿Cómo es ese placer? ¿En qué me tengo que enfocar para ver ese placer? En la parte buena de haber hecho ya el coso. Por ejemplo, positivo, tenés que poder hacer otras cosas, pero ya lo hiciste esto. Fuiste disciplinado, hiciste tu obligación, lo que haces. O sea, escalante en tu vida. Un paso. Ok. Itkadamti, hice lo que tengo, mi obligación. ¿Qué hace eso que me produce placer? Eso es justamente la pregunta. Itkadamti, en el fondo, me avancé con mi vida, hice un próximo paso, como
mi vida se está moviendo para algún lado, eso me da alegría, ¿correcto? Eso lo escribimos como alegría cuando estuvimos estudiando alegría y felicidad, ¿se acuerdan? De la Mishnah. Eso me da alegría. Efectivamente, eso es un placer. ¿Dónde está puesto el acento que me dice que avancé? ¿O qué es lo que hice que me produce esa sensación de placer en lo concreto? Un esfuerzo. ¿Y qué sabes que es lo que Sí, hice un esfuerzo, pero el punto no es hacer el esfuerzo lo que me produce el placer. No, sabiendo. Tampoco la recompensa. Salí del mal foco, o sea. Salí del mal foco. ¿Qué es lo que eso significa que me genera placer? Fíjense que el tener el resultado no es el placer. No es lo que me produce. Que me hizo un cambio a mí. Lo que hace es que yo soy una persona distinta. Yo decidí quién soy. Yo hice algo. Yo cumplí. Yo soy una persona que cumple. Tiene que ver con la integridad. Cuando yo soy íntegro, el decir que yo soy íntegro me da placer. Cuando yo soy honesto, decir que soy honesto me da placer. Cuando soy honrado, ser honrado me da placer. ¿Por qué? Porque me identifico con algo positivo en mí. Me puedo querer por eso. ¿Se acuerdan de lo que es el amor? Me veo a mí y veo algo positivo en mí y veo que yo me lo gané, es mío. Soy así. Demuestra que soy bueno. Ser bueno me da placer. ¿Entienden la lógica? ¿Tiene que ver con algo de la moral? ¿Ser bueno? 100%. O sea, estar, ¿cómo se dice? Satisfecho. ¿Con quién soy? Porque yo elegí hacer algo. Porque lo que elegí, no porque lo elegí, sino porque lo elegí, a pesar de que me costó, lo elegí, lo hice, cumplí. Y soy quien Y yo hago las cosas que me propongo. La sensación de yo me propongo algo y lo consigo, ¿no genera placer? Siempre va a haber algo que Cuesta. Obvio, siempre. Porque si no, no produce ese no. placer, ¿no? Si, vamos a decir así, si ustedes quieren subir un cerro y ser como la persona que subió el cerro y para eso contratan un helicóptero, como que no funciona. El hecho es subirlo y sudar y las cuerdas y la mano y que casi me caí. Eso es lo que hace que cuando llegué arriba, ¡wow! Lo logré. Lo logré. Fui yo quien tuvo un logro. Eso es lo que me produce alegría, primero. Y en el largo plazo, cuando lo hago permanentemente, cuando yo me autodefino, me da felicidad. Pero eso es lo que estudiamos. Orgullo. Eso no te lleva a ser orgulloso. No. No necesariamente. Si lo enfoco mal, sí. Si lo enfoco bien, no. Orgullo, ¿qué es lo que significa? Que es que yo creo que por lo tanto me corresponde. Me corresponde que todo el mundo me lo conozca. Me corresponde porque yo soy mejor que... No, yo lo logré. Eso me produce placer. El placer que me produce haber logrado algo. ¿Está mal eso? Mi poder y porque... Porque lo logré. Porque me esforcé y lo logré. ¿Puedo decir que por lo tanto soy mejor que? No. Lo logré yo. ¿Qué sé yo cuál es el problema que tuvo el otro? Porque no pudo hacer. entonces sí puedo decir lo que me estaba diciendo antes, que el decir tengo que hacerlo es como que forzado, pero en el interior de uno sabe que uno lo tiene que hacer porque ese es el placer. Pero uno se puede enfocar en la parte en que tengo que hacerlo porque es mi obligación, o que me produce placer hacer mi obligación. Esa es la diferencia. Y justamente el punto. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? ¿Me expliqué con la diferencia, no? Entonces, hay que volverse conscientes de todo este tema. Para poder hacer esto, vamos a volverlo concreto ahora. Ustedes tienen obligaciones todos los días. Montones de obligaciones. Ustedes tienen Turanot dentro de las de Dirá, ¿correcto? Sí. Y tienen que limpiar
¿A cuántas de ustedes les encanta limpiar la dirá? El baño. Sí. Al resto, ¿les toca? ¿A veces? Es como la sensación Sure. de... Puede estar todo limpio, es increíble, está todo limpio, pero la sensación está Es como la Cuidado. sensación de que Soy bueno imitando, tengo cuidado. O sea, uno, digamos, a mí me pasa que yo, tipo, es chévere que esté limpio, pero no es que ame limpiar. Viru, Lo hago porque me gusta que esté limpio. Pero sé que va a quedar. hay un problema adicional. ¿Es correcto limpiar? Sí. Ok, lo que empezamos aparte, eso es otro Se me chispoteó. Ok, Cualquiera pudo haber dicho que no. está todo bien. Entonces el punto es que si es lo correcto de hacer, cuando ustedes, a pesar de que tenían sueño, y a pesar de que estaba muy sucio, y que puede ser que hasta les dé asco, limpian, lo lograron. Y les produce placer. Y haber conseguido que la dirá esté ordenada y limpia, les produce placer. La mal que No hay que mirar a nadie en particular, porque eso podría ser la Shonara. Y si se lo digo en la cara, ya no es la Shonara. Pero Peor todavía. no me produce ninguna motivación. ¿Por qué no? O sea, está correcto, pero no me produce motivación. Me produce motivación el final, pero me da flojera hacerlo. Por eso, mal enfocado. Explico lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mal foco? ¿Cuál es el mal foco? La flojera o el fin bonito. ¿Por qué le da flojera? ¿Qué significa que le da flojera? No quiero hacerlo. Que hay que trabajar. Hay que trabajar. Tengo que esforzarme y quiero estar cómoda. ¿Correcto? Exacto. Ok. Y todo eso es el no quiero hacerlo. Pidiuk. Todo eso es lo mismo, no quiero hacerlo. Uli. Ahora, opción alternativa es enfocarme en cuando lo esté haciendo, voy a estar superando, me estoy creciendo, estoy logrando hacerlo, me va a servir para el futuro, me va a servir para esto. Y aparte la mirada donde vivo, no es que da y que yo viva en un lugar así. Está todo sucio, no puedo estar en un lugar así. No corresponde vivir en un lugar sucio. Yo no soy una persona que pueda vivir así de mal. Ahora, ¿no tiene motivación? Es muy distinto. Cuando está haciéndolo y sabe que eso es lo que corresponde, porque no corresponde estar en un lugar mal, entonces tengo la motivación de hacer las cosas bien. Hagan una lista de las obligaciones, de 10 obligaciones que tienen todos los días. Una lista. ¿Ah? La primera obligación es hacer la lista de Rabido. Sí. En vez de la lista, siempre. Es importante que lo hagan. Y lo que tienen que hacer a continuación es muy simple. Fijarse en el placer que tienen si lo hacen bien. ¿Cuál la lista? De las cosas, las obligaciones que tienen. Okay. ¿Tienen la obligación de hacer tefilá? Sí. ¿Sí? Y haber hecho tefilá, ¿no les produce placer? No la tefilá necesariamente nada, porque no necesariamente lo están pudiendo disfrutar, como no necesariamente se están conectando correctamente. Pero independiente de eso, el haber cumplido les debe producir algún tipo de placer, aunque sea pequeño. Mientras más sentido le encuentran a la cosa, más placer les va a producir. Eso es natural, ¿correcto? Hagan una lista y después de que hagan la lista, vean el placer, piensen el placer que tienen cuando terminan de hacer esa cosa. ¿Ok? Que tiene que ver con hacer la cosa bien. ¿Ok? El próximo paso es más interesante. Un segundo. El próximo paso es que tienen que aprender a vivirlo. Claro. El punto fundamental es que ustedes no están enfocadas en disfrutar de ese placer.
¿Cómo hizo el faraón para que la gente tuviera angustia y no pudieran querer salir? Les quitó el tiempo. El faraón, ¿qué es lo que hizo? En Sefer Shemot, ¿cierto? En la primera para allá, que estén todo el tiempo ocupados, a tal punto ocupados que no tengan fuerza para pensar en liberarse. No tenían capacidad mental para pensar en la liberación. Estaban tan metidos dentro de lo angustiante del día a día que pensar en algo que no sea sobrevivir, no había tiempo. Había que sobrevivir. Todo el tiempo que estaban sobreviviendo, por lo tanto no tenían libertad. Así los esclavizaron. Esto es lo mismo. Si yo todo el tiempo estoy pensando en lo próximo que tengo que hacer, no puedo disfrutar el hecho que tengo placer en terminar de hacer algo. Porque terminé y me falta la próxima. Tengo un pendiente. Ese pendiente me evita la posibilidad de disfrutar lo que acabo de hacer. Necesitamos tiempo. Porque vivimos en un mundo que todo tiene que ser muy rápido. No todo tiene que ser muy rápido. No tiene que estar Todo mucho tiempo. tenemos que hacerlo bien. Y eso implica a veces hacer cosas rápidas y a veces disfrutarlas. Pero a veces. Pero, ¿de qué mundo estás hablando? Sí, en la sociedad, no, en la sociedad actual. La No sociedad necesito- mira que Más hasta rápido. los Un segundo. 25 tienes que tener ya un título y tienes que, si eres religioso, ya estar casado y tienes que también... ¿Tienes que? ¿O quieres? Sí. ¿No? ¿O Es quieres? una No sé exigencia. que quiero. No. Pero Sí se que me le llamé. llané, pero... Beta se me llamé. Sí, pero la gente que se despierta a tiempo y organiza su vida como quiere, todo bien, pero la mayoría de la sociedad no lo hace. No estamos hablando, justamente ese es el problema del que estamos hablando. La gente no hace esto, por eso es un camino de adquirir una buena vida. Porque la gente no lo hace. Si no, eso sería lo normal. O sea, pero estamos hablando de la posibilidad de que solo hay un camino y este es el camino y si no lo haces así... No estoy diciendo... ¿Cuándo dije eso es yo? una pregunta, es una pregunta. No, o sea, hasta este momento si es hay una técnica. forma correcta de hacer todas las cosas, como el ejemplo que puso Rachel, entonces si no terminaste la carrera y si no te casaste, entonces no eres realmente feliz porque no lo hiciste como... Un segundo. Vale. Voy a ser muy duro en esto, pero creo que vale la pena. Permítanme un segundo. ¿Quién dijo que tienen a los 25 años que tener una carrera? Nadie lo dijo, pero Nadie todos lo- son... Entonces- Nadie lo dijo, mis papás me lo dijeron. Ok. No, pero es Ok. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos lo Porque hicieron, sí. porque todos alrededor... Porque esa es lo la hacen. costumbre. Sí, ¿Y usted sí. qué cree? ¿Eh? ¿Y eso es lo correcto? No, capaz que no. Entonces, a ¿por qué lo lo va a mejor hacer? sí, puede ser sí, puede ser. Toda la gente roba. ¿Yo también no tengo que robar? No, pero no es nada malo. Toda la gente se Pero pasa no los semáforos en es rojo. malo, ¿Tengo que que pasármelo en sí. rojo? Pero sí está mal. La gente pasa que no se lo de Hatzayá, ¿no? Toda la gente lo hace. ¿Yo también lo tengo que hacer? No. ¿Tengo la obligación de hacer las cosas mal? No. Pero si estás en una sociedad, sí. Pero nadie No. dice que es mal. No. Obvio sí. No. Los que están en Palestina, los de ISIS, si son niños que se crían, tienen la obligación de salir en algún momento a matar a judíos. Es su obligación. No, no es su criado, obligación. Es su doctrina. Es su doctrina. Así como hay otras doctrinas de otros tipos en todo el mundo. Pero si es el rebelde entonces, al salirte de ¿Está mal ser rebelde? No. Si esta es la ley, No, sí. no. Si esta es la ley, no. Sí, pero ¿Saben? Nosotros venimos de uno en particular. Nosotros venimos de un personaje en particular. Se llamaba Abraham. ¿Han escuchado hablar de él? A Ivri. ¿Saben por qué le llamaban a Ivri? Del otro lado. Porque estaba del otro lado. Todo el mundo pensaba una cosa y ¿quién decía que no? ¿Quién tenía razón? Él. Todo el mundo se equivocó. Y él no. Sí, pero estamos hablando de que ahorita ya existe, o sea, Ahora las sí. leyes- Después, hace como 600 años atrás, todo el mundo decía que la Tierra era plana, en Occidente. Todo el mundo decía eso. Y había uno que decía que no. Uno que decía que no. Y todo el mundo se equivocó. Él no. Era rebelde. Había uno que decía que la Tierra formaba parte de un sistema que giraba en torno al Sol. El resto decía que no. Y él tenía razón. Había uno que decía que la relatividad es especial. Uno. El resto se reía. Y tenía razón. Etcétera, etcétera, etcétera.
Si yo digo que está mal no estudiar hasta los 25 años, tengo razón. Depende por qué. Si tiene razón o no tiene razón. Pero es que no Por estoy eso, ¿y entendiendo, cómo pero saber es que si tienes o cada- no tienes razón? Eso es un tema aparte que vamos a ver en otro momento. El punto que están preguntando es completamente distinto. Aquí hay dos un punto. Aquí Es hay el tema de que hoy vivimos en un mundo que hay que correr. Y para hacer las cosas bien y disfrutar el... No, pero al uno revés, tiene hay que hacer las correr. cosas bien. No, correr, Todo se hace chica, la comida, las terapias, todas, las carreras, todo corto, terapia corta, comida rápida, todo es corto. ¿por qué? Dar la vuelta, ¿Por no sé, qué? paseo, en ¿Por qué pocos tengo que días. hacer las cosas rápido? Y no bien. Y no bien. Cuando se hace rápido no hay placer. más rápido posible. Cuando si lo hago rápido, no puedo disfrutarlo. ¿Es correcto eso? Exacto. Ustedes saben, ustedes les gusta la comida. Este ejemplo se los di la semana pasada. Con la tefila, que sí, mientras más rápido menos. Menos puedo concentrarme. Fíjense, Por eso, ustedes eso conocen estoy diciendo. el hecho de que si les gusta una comida y se la comen en menos tiempo que alcanzan a saborearla, no la van a disfrutar aunque les guste. ¿Najón? Todo el mundo sabe eso. Entonces tengo que comer rápido o tengo que comer lento o tengo que comer a la velocidad apropiada. ¿Qué es lo que es la velocidad apropiada? A la que cada uno Que no me haga daño, que me permita disfrutar, pero no me puedo demorar 4 horas en comer. Tengo que poner un límite a cuánta presión y cuántas cosas tengo que hacer. Y este es un problema el que quería como decir, que les dije que un poquito duro. El punto fundamental es que ustedes se están dejando llevar por lo que la gente dice que ustedes tienen que hacer y no han pensado lo que quieren hacer. ¿Quieren vivir una vida sin placer? Va acá allá, es cosa de ustedes. ¿Quieren disfrutarla? Va acá allá, es cosa de ustedes. Pero hay un placer también para el camino que va el mundo, digamos. porque Sí, si ¿cuál tienes es? una carrera ¿Cuál de es? 25, ¿Cuál es? Tienes de qué vivir. ¿Cuál es ese placer? ¿El placer? Reconocimiento. ¿El reconocimiento? ¿Qué es lo qué reconocimiento? El honor de la De los sociedad. otros. El honor Que que la gente te diga, la "Wow". gente me También diga, ¿y eso está interna, bueno? también interna. No, interna, porque si tienes título, No, y tienes trabajo, entonces puedes comer y tienes de qué vivir. Y no ¿Sabe- vas a tener que sabe depender qué? de hasta los ¿Sabe qué? 50. Hay gente, yo conozco gente que vive con una familia de 6 personas, por ejemplo, con 4.000 shkalim, que es el sueldo Sí, mínimo. son felices. Y están ok. Sí, ya sé. Entonces se necesita tener un sueldo de ¿Y profesional qué de no pasa si sé yo no quiero qué. estar ok? ¿Qué pasa si alguien no quiere estar ok? Si no quiere estar más que ok. Un segundo. ¿Qué es lo que significa no quiero estar ok? Me da miedo tu pregunta, Raúl. Tienes que contestarle. ¿Qué es lo que significa no estar ok? No estar cómodo, no tener el placer que uno piensa que tiene que tener. O que Eso quiere no es tener. no estar ok, es no estar cómodo. Bueno, por eso es para. ¿Y cuál es la definición de ok? La ¿Qué definición significa ok? ¿Qué Bien. Bien. ¿Qué significa bien? No. Correcto. Cómodo es cómodo. Bien es bien. Pero si Bien te tiene que ver con lo conformas, correcto, ya no con lo cómodo. Pero yo puedo estar en un ok en un nivel más arriba. ¿Qué significa ok en un nivel más arriba? Puedo estar bien ok. Tipo, ¿Qué significa bien ok? Súper bien. Súper bien ok. Siempre va a haber un teléfono mejor, siempre va a haber una casa más Eso es lo grande, que siempre estoy va a haber un diciendo, coche ¿qué pasa más si yo grande, quiero siempre algo va a haber más? una familia con muchos más niños. O sea, siempre Está hay más. Por Chicas, eso- chicas, está perfecto que quieran más. Está todo bien. Es natural. Si ustedes yo les preguntara, ¿quieren ser mediocres? No. Mediocres como Es Andrea. Benoni. No caja de no caja. ¿Ok? Sí. Mediocre. ¿A alguien le gustaría ser mediocre? No. ¿Saben quiénes son los mediocres? La definición de mediocre es que viene del medio. La gente que es promedio, la gente que es normal, es mediocre. La gente mediocre es normal. Esa es la definición de la palabra. ¿Cuántas quieren ser normales? ¿Cuántas quieren estar sanas? ¿Cuántas quieren estar sanas? Hoy en el mundo estar sano no es normal. Y todos lo sabemos. No es novedad. ¿Cómo que en el mundo? No,
No, que se está haciendo más ahora. No, ahorita está de moda. ¿Está de moda qué? Comer sano, estar sano, vivir sano acá adentro. No, vivir tan mental. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Omega 3 no hace que yo tenga una buena vida, hace que no tenga problemas digestivos, más, pero pero puedo vivir más mal. ¿Cómo te imaginas? ¿Se entiende el problema? Depende de lo que ustedes definan como bueno. Ustedes lo van a definir, es su vida, no la mía. Definen ustedes. Bien, ok, sano, normal, caja. Ustedes definen. La gente alrededor, sobre todo en Israel, va a tener una muy buena idea de lo que ustedes tienen que hacer, aunque ustedes no quieran. Si ustedes no saben lo que ustedes quieren, lo van a pasar mal acá en Israel. Eso es lo que hace Israel, nos fuerza a definirnos. Y es espectacular, porque cuando sé lo que quiero, llego. Cuando no sé lo que quiero, no puedo llegar. Pero a mí me pasó otra cosa. A ver. A mí me pasó que yo sí quería lo que yo sí sabía lo que quería. Yo sí quería lo que sabía. Yo sí quería lo que sabía. Ah, igual. Yo quería. Yo sabía lo que quería. Yo creo que no sabe lo que quiere. Y cuando llegué a lo que en serio quería, dije, tipo, hay 1000 opciones más, porque yo estoy aquí. Y ¿Hay muchas opciones más de qué? era sobre mi carrera. Yo estaba segura de que dónde quería estudiar y que iba a estudiar ahí y que Okay. era Barilán Comunicación Social. Pero llegué a Barilán Comunicación Social y dije, porque no era en serio lo que quería. y llegué a ahora. Porque, les digo, Tipo, el ejemplo puede ser un buen ejemplo. pero puedes saber lo que quieres y no terminas y llegas y no es Cuando así. uno tiene dos opciones, saber entre A y B es fácil. Cuando tengo 500 opciones, Difícil. es mucho más difícil. Pero es que yo no tenía ¿Han entrado a opción. Starbucks? Sí. ¿Pidieron un café? Siempre pide el mismo. ¿Cuántas opciones tienen? La gente que no ha probado no sabe qué es lo que quiere. Y es un drama. Hay un estudio hoy hecho sobre el problema de tener demasiadas opciones. Yo llegué allá y dije, era una sola opción, yo no tenía otras opciones en mi cabeza. Y Obvio. llegué allá y no es que vi otras opciones, no, sino que cuando llegué y vi mi opción dije, no me gusta. Y no porque no esté cómoda ni porque no sea placentero, sino porque no me gusta. Ok, es un tema aparte, vamos a conversarlo aparte si quieres, pero no Ok, fue muy frustrante. no había hecho el estudio correcto de lo que estaba buscando. Creyó que quería eso, pero no lo quería, lo que implica que había una parte que no había analizado, ese es todo el punto. Volvamos a lo nuestro. Supongamos entonces que yo sí me puedo enfocar, ¿okay? El ejercicio que les dije, ¿okay? No lo olviden, es importante y es bueno para ustedes. Hagan la lista, vean cuál es el placer y tómense 30 segundos para hacerse conscientes del placer cuando lo tengan. Cuando lo estamos haciendo. Claro, Ok. no es difícil, 30 segundos. No es que van a pasar un año, ¿ok? No, pues Pero en el proceso en el que lo estamos disfrútenlo. haciendo. Es un o momento cuando para tenemos- disfrutar. Está espectacular, pero es un momento para disfrutar. Está ok. Ok. En el proceso cuando ya se ha culminado. En el proceso. ¿Y cuando terminaron? Cuando ustedes prefieran. Cuando depende de dónde ustedes determinan que está el placer. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Este ejercicio. A continuación, el paso siguiente es que si ustedes se dan cuenta que eso puede pasar, que les va a hacer mucho más liviano el hacer las cosas que tienen la obligación de hacer, entonces pueden empezar a prever que van a tener placer cuando hagan las cosas bien. Es decir, si ustedes lavan y lavan chac, 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 y los platos, ¿sí? Los platos los están lavando chac, 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 y los dejan sucios, los van a tener que lavar de nuevo. El flow de trabajador. Eso dicen. O se va a complicar la kashrut de la casa. ¿Sí? Para el mundo sefaradí, por ejemplo,
Ustedes saben que el vidrio es vidrio y por lo tanto se puede usar para carne o para leche. Así que es cuestión de lavarlo y dejar que se seque y estamos. ¿Sí? Pero si uno lava mal, no estamos. Hay que hacerlo separado, vajilla separada. Que de hecho es el origen del problema para Ashkenazim. De Maaseh, Que no lo que sea, no es que no sabían. No. Haz el shalom, no estoy diciendo eso. No, o sea, hay otros motivos también, no es el único motivo, pero es uno de los motivos. Pero si, por lo tanto, si uno puede lavar una sola vez y lavar bien, ahorra tiempo, si lo hace bien, no lo pierde. Y uno puede disfrutar de tener las cosas limpias. Cuando preveo que voy a disfrutar tener las cosas limpias, eso solo me da placer. Les cuento algo que yo hago. A mí me revienta lavar platos, me revienta, pero lavo muchos platos. ¿Cómo lo hago? Ver la masa de platos adentro del lavaplatos para lavar es angustiante. ¿Qué es lo que hago? Lo ordeno primero. Yo también. Cuando uno ordena, como que ahora se puede manejar, ya no es tanto, se puede manejar. Se va a terminar un día. Correcto. Y a continuación tomo un grupo y lo lavo. Y terminé. Después tomo otro grupo y lo lavo. Y terminé de nuevo. Y después de eso, el último grupo se me hace fácil. Yo enjabono primero todo y Lo después que sea. hago y O sea, cada uno con su técnica. El punto es que saquen placer de haber terminado, de haber logrado algo. ¿Ok? Ese es el proceso. Cuando ustedes ya lo hayan hecho, entonces pueden prever que lo van a tener el placer. Eso está re bueno, porque eso les aliviana mucho la toma de la decisión de hacer lo correcto. El conflicto fundamental es que yo no quiero hacer las cosas porque no estoy cómodo. Haciendo las cosas bien no es cómodo. Pensar las cosas, por ejemplo, pensar las cosas antes de hacerlas es una buena costumbre. Pero mucha gente no quiere, porque vamos, terminemos de una vez. Eso hace que muchas veces se hacen las cosas mal. Eso hace muchas veces que lo que se hace no sea lo que se tiene que hacer. Pero sobrepensar puede ser peor. Puede ser peor, pero sobrepensar. ¿Cuánto es lo que hay que pensar para que no sea sobrepensar? El necesario. Pensar lo necesario. Sí, ¿cuál es lo necesario? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a disfrutar? Punto. ¿Qué más voy a pensar? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Estoy lavando los platos. ¿Por qué? Pues tengo que tener las cosas limpias. Porque es lo correcto de hacer. Porque si no, mi mujer lo tiene que lavar. Porque si no, mi shutafá lo va a tener que lavar. Mashiach, ¿sí? Lo que sea. Porque una persona no puede vivir con los platos arrumbados en el lavaplatos. No se puede vivir así. Porque se va a llenar de moscas. Porque se va a pudrir la comida que pudiera estar pegada. Hay miles de motivos para lavar los platos, ¿correcto? ¿Cuál es el placer que voy a sacar de ahí? Ver todo limpio. Lo voy a reducir. Un problema enorme lo voy a hacer desaparecer. Voy a tener todo ordenadito. Va a estar todo limpio. Me produce placer. Pero ese es el más sencillo. ¿Ah? Ese es el más sencillo. Escoja uno. Escojo uno. Escoja uno. Por ejemplo, no es mi punto de vista ahorita. Ok. Pero mientras usted hablaba, mi cuñada Ok. tiene 5 hijos. Ok. Se angustia, se agobia. Llegan los 2 chiquitos del colegio, después llegan las 3 grandes. Y ahora es que la entiendo a ella cuando se agobia, pero de verdad tiene mucha paciencia. Y ahora es que entiendo el punto de ella. ¿De qué? ¿Cuál? Su placer. ¿De cuál? Que son sus hijos, atenderlo. Está sola, no tiene ayuda. Mi hermano trabaja. Pero su placer es que
educar a sus hijos, ayudarlos con las tareas, para que en la noche cuando llegue su esposo se sienta a comer con él y wow. Ya todo funcionando. ¿Cuál es el placer que tiene? Ella, ¿Cuál es el placer que tiene? sus hijos, su familia. Sus hijos es muy, muy amplio. ¿Cuál es el placer que tiene? Hacer las cosas bien, ser una Hay, buena hay montones de placeres que están ahí. ¿Cuál es el placer? ¿Cuáles placeres puede identificar en lo que ella está haciendo? Su tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Cuál Una cosa que tiene tiempo. Tener una relación con sus hijos, verlos crecer, verlos avanzar, verlos superarse. Es placentero eso. Para cualquiera es placentero, ¿correcto? Pero de ella llegar al placer, yo viéndolo desde mi punto de vista, fue un comentario que... Sí. Es, ¿Dónde estaba enfocada cuando estaba angustiada? ¿Perdón? ¿En qué estaba enfocada cuando estaba angustiada? Que entienda todo bien. Exacto, su orden, la educación de sus hijos, ayudar En todo lo que le tocaba hacer. en lo difícil, Ah, en lo en pesado. de En lo hacer las pesado, cosas. en lo difícil, en la cantidad de cosas que era, que no iba a poder. En tenerlo todo perfecto también. Ahora tiene lo mismo, Estar sola. y ahora lo está pasando bien. ¿Cuál es la diferencia? Llegó a su... Ahora está enfocada en el placer. Antes estaba enfocada en la obligación. Foco. Solo foco. Y hay una cosa notable que sucede con esto. Que cuando uno se enfoca correctamente es más fácil ordenar y uno usa menos tiempo en hacer las cosas. Porque uno ordena sus prioridades, uno ordena su cabeza, uno sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, está correctamente motivado, no tiene una obligación encima, uno quiere hacerlo. Así que se demora menos en hacer las cosas. Enfocándose desde el... Correcto, desde el placer. Así que la gente que disfruta de sus hijos, por ejemplo, puede tener 12 hijos y estar ok, porque disfruta lo que está haciendo. La gente que quiere al mismo tiempo atenderlos todos porque es su obligación hacerlo, le pasa mucho a la gente, las mujeres, por ejemplo, que tienen una necesidad de DIN muy fuerte, tienden a tener este problema, que es que todos los hijos, lo justo es que todos los hijos tengan tiempo al mismo tiempo. Y eso no se puede. ¿En qué está enfocada? En la justicia y su deber. No puede disfrutar eso. Lo que puede disfrutar es que con este niño, ahora está hablando, con este niño se está relacionando, este niño lo está ayudando, este niño está bien, este niño está creciendo. El padre o la madre puede entender eso, pero los niños que son varios y seguidos no lo entienden. Porque Los niños aprenden de la felicidad de los padres que eso es la forma correcta de hacerlo. Y no lo y puede al principio ser un proceso de aprendizaje, pero aprenden. Cuando hay un conflicto, los niños lo pasan mal. Y cuando el conflicto es, tendría que estar haciendo más cosas, los niños lo viven tan mal que prefieren no tener ese tipo de vida. Es un tema básico de educación. Azcaja. El conflicto en el que estamos es que es en el fondo el conflicto típico. El cuerpo quiere tranquilidad, estar bien y morirse tranquilo. Y la Neshama quiere hacer las cosas. Nuestra conexión fundamental es a través de nuestra Neshama. Y la Neshama nos puede proporcionar toda la energía que necesitamos para hacer todo lo que necesitamos hacer. Así que el punto es enfocarlo correctamente, a través de utilizar nuestra Neshama, entenderlo y de ahí sacar toda la energía que necesitamos para hacer las cosas. Es notable que cuando una persona sabe que tiene que hacer algo y quiere hacerlo, tiene más energía, más fuerza, más alegría, más vitalidad, más certeza, etcétera, para hacer las mismas cosas. ¿Ok? Diga. ¿Cómo puedo saber cuándo el placer que se está manifestando es un placer de la Neshama o es un placer? ¿Físico? Sí, pero que no es totalmente físico, como que uno... que puede ser por la comodidad, por ejemplo, porque si es físico, por ejemplo, comer algo, uno siente tipo más físicamente que lo está haciendo bien, pero el hecho de la comodidad también como que mueve el psicológico, como te sientes bien, que ahora puedo estar cómodo,
Hay una necesidad básica de comodidad que todo ser humano tiene. Comer, dormir, ir al baño, lavarse, vestirse. ¿No? Son cosas necesarias. Todo el mundo necesita, más o menos, todo el mundo necesita. Después de eso, hay toda clase de explicaciones nuevas para necesito más teléfono celular, menos teléfono celular, más computador, menos computador, más auto, menos auto, más casa, menos casa. Son cosas que son... Claro, más grande, más chica, más mucama, menos mucama, como cada uno con lo suyo. Pero su definición, como lo que necesito para vivir, es mucho menos normalmente que lo que supongo que necesito para vivir. Ese es todo el punto. Pero de una forma general, como ya decimos algunas veces en la clase, que yo voy a justificar siempre lo que estoy haciendo, porque quiero llegar a un lugar bueno, así que seguramente necesito de esto que estoy haciendo ahora, o sea, necesito ver esta película porque necesito relajar, porque necesito para tener fuerzas para mañana. Mejor. Pero ¿cuánto me está engañando y cuánto de verdad es necesario? Eso lo vamos a ver la próxima semana y tendría que poder analizarlo de otro lado también. Pero vamos a ver la próxima semana ese análisis. El último punto es un ejercicio que les recomiendo hacer. Cuando tengan una cosa que les parece que tienen que hacer, fíjense lo siguiente, vamos a hacerlo distinto. Imagínense lo siguiente, tienen un contrato. Ustedes pagan o el banco les quita la casa, el auto, la ropa y algo más. Tienen que pagar en tal momento. ¿Pagan? ¿Ustedes creen que pagarían? Sí. Si firmaron un contrato y les van a quitar la casa, les van a quitar el auto, les van a quitar la pareja, la ropa, la comida, los niños y todo lo demás, que no hay ninguna duda que van a pagar. Si puedo. Obvio. Estamos suponiendo que es un contrato que firmé a conciencia que voy a tener para pagar, pues si no, cuando firmé, en el fondo me estoy deshaciendo de todo eso de forma automática. Pues, digamos que ahora el banco, cuando firmaron el contrato, no les quita la casa, el auto, la familia y todo lo demás, solamente les pone una multa. El doble de lo que tenían que pagar, lo tienen que pagar ahora. ¿Pagan? Si el día del pago no pagaron, el doble. ¿Pagan? Sí. No, si pueden pagar, también lo van a intentar. Si les presta un amigo, les presta plata, y se comprometieron con el amigo a devolverle en tal día, ¿pagan? Normalmente, los que estén en el negocio saben, normalmente el 80 al 90% de la gente no paga a tiempo. No paga tiempo. No paga tiempo. Sus cuentas. Que no hay compromiso. Porque prefieren hacer otras cosas con la plata. Porque no tiene consecuencias. No tiene consecuencias negativas. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Si una persona no paga algo que se comprometió a pagar, la MAC no está siendo íntegra. En términos prácticos no es íntegra. Y por lo tanto no lo está haciendo bien. ¿Correcto? Y por lo tanto su imagen de sí mismo o de misma se daña. Es normal, es aceptado, todo el mundo le pasa, no importa. Esa persona podría haber sido íntegra y no es, y lo sabe. Eso implica que a sus propios ojos la persona pierde valor. La diferencia es básicamente que cuando no hay una consecuencia negativa, la gente tiende a no asumir responsabilidades. Antes la gente firmaba los acuerdos, y acuerdos de miles y millones de dólares, con un apretón de manos, con lo que decían. Si alguien decía una cosa, eso se hacía, y punto, no había nada que discutir, era su palabra.
En los países hoy, en los países como Estados Unidos, todavía la palabra es muy, muy importante. Y una persona que dice una cosa y hace otra, es muy feo. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, no pasa nada. Las palabras se las lleva el viento. ¿No has escuchado eso? Sí. No necesariamente, como me tratan de vender algo, me van a decir cosas que no son ciertas sin ningún problema. Para poder vender. ¿Por qué? Porque no están enfocados, las personas que hacen este tipo de cosas, no están enfocados en el placer. Están enfocados en el placer de otro lado, conseguir algo, no en el placer de hacer lo correcto. Nos pasa a todos, ¿ok? Entonces, tenemos que detectar en qué puntos nosotros estamos haciendo ese tipo de cosas para corregirlas. ¿Dónde es que nosotros estamos asumiendo compromisos y no los estamos cumpliendo? Puede pasar como jefe con respecto a un subalterno, puede ser para el subalterno con respecto al jefe. Me comprometí en trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Llego a las 8 y cuarto y me voy a las 3. Llego a las 8 y cuarto y me voy 10 para las 3. Un poquitito la flexibilidad. Entre tanto estoy trabajando, hablo por teléfono y no estoy trabajando. Me voy a tomar un café y no estoy trabajando. Es una cosa interesante que escuché como un comentario muy interesante vieron que entró hace 2 años, hubo una crisis muy fuerte laboral para el mundo jaredí, se generó un problema muy grande, y hace como 10 años que están tratando de montar un sistema para que el mundo jaredí entre a trabajar dentro del mundo jaredí. Están tratando de montar un sistema para que los jaredí tengan trabajo y puedan trabajar y solventarse. Una de las cosas que sucedieron, y con esto termino, es que las mujeres, muchas mujeres jarediot prefieren trabajar ellas y que sus maridos estudien. Les pasa mucho. Entonces estudiaron carreras como programación, contadores, auditores, etcétera, etcétera. Entonces las empresas empezaron a contratar mujeres jarediot o hombres jaredim porque tienen una ética laboral distinta. No hablan. Cuando se sientan, trabajan, terminan de trabajar y se van. Y eso hace que sean mucho más eficientes que otros. Fíjense, son íntegras y aparte son más eficientes, producto que son más íntegras. En la cultura, en general, está ok. Uno llama por teléfono en la mitad del trabajo y se pone a conversar, y 15 minutos, lo que fuera, y está ok. Como todo el mundo lo hace, está ok. Y es un supuesto base que todo el mundo lo va a hacer. Yo trabajaba en una línea aérea. Había un supuesto base que la gente se roba parte de las cosas. Eso implica que la empresa tenía que poner plata adicional y se la cobraba al cliente, obviamente, porque la plata no tiene que salir de algún lado y la compañía está ahí para ganar plata, así que le tiene que cobrar al origen de la plata, que es el cliente, le tiene que cobrar por el porcentaje de almohadas o ¿cómo se llama? O cobijas, frazadas o lo que fuera que se estaban robando. Y la gente dice, bueno, pero está considerado en el precio. Sí, está considerado en el precio, porque se lo roban, no porque quieren. ¿Entienden el problema? ¿Es justificado? No, no es justificado, es entendido, se entiende. Todo el mundo lo hace. O sea, todo el mundo lo hace. Yo también. Y esto sale un poco de... No hay que estar en la norma. No hay que ser mediocre. Nadie quiere ser mediocre. ¿Ok?